Amada familia, Shabbat Shalom. Hoy con una hermosa palabra revelada desde el cielo y quiero compartir con ustedes lo que nuestro Padre Celestial está haciendo. Quisiéramos hablar o queremos hablar, quiero compartir con ustedes, viene del corazón de Dios, compartir los códigos secretos de los nombres. Voy a hacer un preámbulo muy pequeño. Venga al libro de Génesis capítulo 35. Podemos estar en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 1 en adelante, aunque lo miraremos desde el versículo 12. Mil perdones. Lucas capítulo 6, versículo 12. Obviamente están las concordancias en Mateo 10, en Marcos capítulo 3, etcétera. Pero perdóneme que vaya tan rápido. Pero lo que quiero que aprendamos hoy es la importancia del código, la gematría, el peso que tiene el nombre que tú portas. Porque el que porta el nombre eres tú. Y ese nombre, si bien está escrito en el libro de la vida en el cielo, en el libro de la vida en el cielo está escrito a la manera de Dios. Aquí está escrito a la manera del hombre. Así que realmente maravilloso. Uno es el nombre, el que tú portas, y otro el que tú tienes, el que Dios te dio. Entonces vamos a aprender un poquito sobre eso. Estamos en el libro de Berechit, capítulo 35. Me gustaría leerlo todo, aunque nos interesa muchísimo el versículo de, desde el versículo 12. Pero el, el verso realmente importante, los versos primeros del 1 al 5, luego los versículos 12 y teniendo muy en cuenta el versículo 16, repito en Lucas capítulo 6 también, en Marcos capítulo 3, Mateo capítulo 10, hablamos porque del antiguo, la Torá, y el Nuevo Testamento, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador, el porqué de las cosas, el código secreto de los nombres. Pero antes de eso, miremos una visitación muy especial que tiene nuestro Padre Eterno con nuestro amado Padre Jacob en Betel. Mire esto, capítulo 35, libro de Berechit o libro de Génesis, el origen, el principio, dice la palabra del Eterno. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Y tú sabes que Betel significa ciudad de luz. Aleluya. Mil perdones. Un dulcecito aquí. Y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Recordemos Génesis capítulo 28 y recordemos allí la escalera. Esto tiene una tipología realmente hermosa, pero no la vamos a tocar. Estamos hablando de la manifestación, la parucia de nuestro abacados con nuestro padre Jacob. Parucia que todos nosotros debemos de buscar. Hoy hablaba con unos pastores muy queridos, tuvimos una reunión toda la mañana, vienen de fuera, del Meta, y yo compartimos con ellos esto, lo importante que cada uno de nosotros busquemos intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe qué lo hermoso de la intimidad con nuestro Padre Celestial? Que cuando nosotros buscamos esa intimidad, esa comunidad, el estar cerquita de Él, el buscarlo, el amarlo, el necesitarlo desesperadamente, Él se acerca a esa persona que tiene hambre y sed de Dios. Y sabe que lo realmente maravilloso de que nuestro Padre Celestial se acerque a nosotros es que nos habla. Disfrutamos de su presencia, amén, aleluya. Disfrutamos de su gloria, amén, aleluya. Pero ¿sabe qué realmente me parece maravilloso? Disfrutar de su presencia. Cuando Él nos habla, en la presencia del Señor, dice la palabra del Eterno, hay plenitud de gozo. Y dice en Nehemías capítulo 8, después del verso 8, que nuestra fortaleza es el gozo del Señor. Entonces, repito, la parucia de nuestro Padre Eterno es demasiado importante en nuestra vida. ¿Por qué? Por el nombre que portamos. Insisto, ¿por qué? Por el nombre que Él nos ha dado. Número dos, por la comunidad que tenemos con Él. Si tenemos hambre y sed de justicia, si tenemos hambre de Dios. Esta madrugada cuando yo estaba orando, esta mañana, ¿sabe? Si tú no tienes ganas de orar, es cuando más necesitas orar.
si estás deprimido, apachurrado, desanimado, cansado, exánime, frustrado, con miles de tribulaciones, sin ganas ni de vivir, óigame bien, ahí es cuando toca buscar la presencia de Dios. Cuando tenemos el dolor, el sufrimiento, la tribulación, el diagnóstico de la enfermedad o la enfermedad, en el peor de los casos, nuestro Padre Eterno te guarde, tú tienes que crear. Tú tienes que crear la palabra. Tú tienes que crear la presencia del Señor. Tú tienes que crear la semejanza del Señor. Y esto se convierte en la sustancia que puedes comer de la palabra para que venga a tus células y traiga sanidad. Estoy orando, Netzi, ojalá estés viendo este servicio, Sánchez, para que tú puedas hacer caso de lo que ya se te ha dicho. Cómo se recrean las células en un cuerpo. Cómo nace una pierna nuevamente. Eso lo hemos visto mucho. He tenido el privilegio en las cruzadas a nivel internacional, en México, en Argentina, en Estados Unidos, de ver miembros que se estiran y donde no hay, que el Señor pone. Por ejemplo, en México, poner ojos. En Melgar, Tolima, en el batallón allí el más grande que hay en Tolemaida, ver cómo el Señor puso úteros, ojos, piernas. Y de esto tenemos testimonio con el coronel Valenzuela, quien fue quien nos invitó. Una persona sin piernas que les tire la pierna, una persona sin ojo que le salga el ojo, una persona sin útero que le salga el útero, una persona con el útero al revés, que el Señor se lo voltee y se lo ponga, se lo disponga como Él lo creó. Una mujer allí, esposa de un oficial superior, de un señor mayor, tenía que usar pañal, repito, por su útero, etcétera. No voy a ir a la explicación específica, pero el Señor la transformó, le cambió su cuerpo. La palabra del Señor, la intimidad, la necesidad, esta parucia, dice la palabra que el Señor le habló a Jacob y le dijo, levántate. ¿Qué quiere decir? Que él vivía en la presencia, dormía con Dios. Ojo con esto, mire. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, o sea, la ciudad de luz. Y quédate, o sea, al monte. Ese monte fue llamado ciudad de luz precisamente por eso. Y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Quiere decir que la presencia del Señor no se fue. Y él vivía en la presencia del Señor. Cuando tenemos necesidad de su presencia, cuando estamos pasando por tribulación, por enfermedad, por necesidad económicas, cuando estamos adoloridos, cuando tenemos el sufrimiento, la herida abierta, se lo digo por mi propia experiencia, uno no siente ganas de orar. Uno se siente desanimado, frustrado, lleno de ironía, de frustración, aborrecimiento, cansancio, desánimo, y uno no quiere orar. Pues cuando eso pasa, eso es un cúmulo de demonios, eso es una potestad demoníaca. Todos están atacando en todas las cosas que acabo de nombrar. Dolor, sufrimiento, tribulación, necesidad económica, frustración, ironía, desánimo, cansancio, etcétera, abatimiento. Son cada una de las cosas que acabo de nombrar son demonios que atacan al unísono al cristiano para que no ore. Ahí es cuando el cristiano tiene que alertarse. A mí me ha ocurrido. Y es cuando menos ganas me dan de orar. Es cuando más mi esposa, pobrecita, la bendigo en el nombre de Jesús, me tiene que consentir y me dice, mi amor, te falta oración. Y ahí es cuando yo me voy a orar. Y allá me pongo a llorar delante del Señor. Gimo, clamo. Salmos 40, Salmos 42. Como el becerro brama, clama por las aguas. Así clama mi alma por ti. Y así cuando estés desesperado, necesitado, enfermo, abatido, etcétera, etcétera, póstrate a orar para que tenga la parucia. Porque cuando uno está necesitado, nuestro Señor se le presenta. Cuando uno está angustiado y va y llora delante de su presencia, nuestro Señor va y lo consuela a uno y lo abraza y lo acaricia, lo besa y le dice, hijo, yo estoy ahí, a mí me ha ocurrido en dos momentos de mi etapa, de la etapa de mi vida, donde realmente necesitaba ver a Jesús y sentirlo y tocarlo. Él me apareció, amada familia. No le estoy diciendo aquí, lea un verso bíblico, no. ¿Tiene necesidad del Dios vivo?
Él recrea las células. A los ciegos, Él no los mandaba donde los oftalmólogos para que los operaran, no. Él con la palabra se hacía sustancia y esa sustancia se la aplicaban. Y luego se iban a lavar con el Espíritu Santo con agua y el Señor los sanaba. Los leprosos no necesitaron esto. La palabra se volvió sustancia en su cuerpo. Las células se regeneraron. O sea, vino la semejanza de Dios sobre ellos y fueron sanados mientras iban, o sea, mientras obedecían. Esto fue lo que pasó en Génesis 28 y lo que está pasando aquí en Génesis 35. Obediencia, el abecedario del cielo, obediencia, fidelidad al matrimonio con el Señor, fidelidad, obediencia. Nuestro Padre Eterno lo hace. Leamos. Tú necesitas algo, declara la palabra. Que el Señor reconstituya tu piel. Está orando mucho por ti, amada hija, clamándole al Señor por ti. La glicemia tiene que estar normal. Las células se tienen que, el tejido conectivo, se llama conectivo porque se conectan las células. La piel es tejido conectivo. Hay que hablar la palabra, lo que estamos hablando aquí. El verso de la palabra, Éxodo 15:26. Ahí está la palabra. Cuando tú declaras Éxodo 15:26, Salmo capítulo 23, etcétera, 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 el Señor reconstituye tu cuerpo y te sana, reconstituye las células, porque ya lo he estado hablando todos estos días, nada hay imposible para el que cree, nada hay imposible para Dios. Está hablando de lo todopoderoso que es Él, de su inmenso poder, de todo lo que Él hace, que nada es imposible, todo lo tiene a su mano. Y entonces ordena esas células, como te lo enseñé en Génesis 18, versículos 10 y versículos 14, que se regeneren, que ese tejido conectivo vuelva a crear vida. Tienes que hablarle a tus células con base en esta palabra. Y la unicidad con el Padre, la comunidad con el Padre, la necesidad con Él, hará que se reconstituya tu cuerpo. Pero si el cristiano no hace lo que le enseñamos en la iglesia, si no obedece, si no es fiel, ¿cómo le va a ir bien? Así que, amada familia, por favor, usted que es santo, usted que es santa, usted que es fiel, usted que realmente reposa en los pies del Señor, reciba esta revelación para que sienta la salud, reciba vida, reciba economía, reciba prosperidad. La palabra funciona así, Filipenses 4:13, para todo. Sigamos aquí, por favor. Perdóneme, estoy gritando, estoy apasionado porque esto es real. Y estoy en el corazón de Dios, perdóneme. Libro de Berechit, capítulo 35, verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia, él obedeció, y todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, o sea, cambien, saquen toda esa idolatría, conviértanse al Señor. Versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de la angustia, de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y tú puedes seguir leyendo que salieron, que sucedió esto. Venga por favor al versículo 8 y apareció, versículo 6. Y luego Jacob, a Luz que está en tierra, llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán, o sea, esta es Betel, él y todo su pueblo que con él estaba. Y había un gran pueblo que él estaba gobernando. En este caso nuestro pueblo es el esposo, la esposa, los hijos, el vecino, los que se dejen arrastrar. Y no digo arrastrar, sino los que quieran creer, a eso me refiero. Y edificó allí un altar y llamó ese lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios. Mire, el código, ¿cuál es el códice de este lugar? Parucia de Dios. ¿Cuál es el secreto del código de ese lugar? Luz de Dios. Son dos cosas, los secretos de los códigos secretos de los nombres, que es lo que estamos hablando aquí hoy. Aleluya. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y eso tú lo encuentras en el libro de Berechit, capítulo 28, después del versículo 1. Dios, está diciendo Jacob, es Dios de Betel.
Es Dios de luz. Bendito es su santo nombre. Entonces dice la palabra, versículo 9, escuche lo hermoso, aleluya. Apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Por qué? Porque le obedeció. Porque es fiel, porque obedece, porque hace caso, perdóneme la redundancia. Necesitamos que Dios se nos aparezca. Necesitamos urgentemente, escúchame, que nuestro nombre repique en el cielo, que nuestro nombre se escuche, que nuestro Padre le diga a nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ve, hijo, y hazlo. Ve y bendícelo. Yeshua, ve, acompaña, ve. Escuche esto. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Escuche, estamos hablando de los códigos secretos de los nombres, los códices, los códigos secretos. Tu nombre tiene un código secreto. Tiene un código secreto. Escuche esto. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Aleluya. Recuerda este gran significado, también está allí 3 capítulos anteriores, en Génesis capítulo 32, después del versículo 28, pero lo vamos a leer en casa, por favor. Estamos hablando de los códigos secretos de los nombres. También le dijo, escuche esto, por favor. Yo soy el Dios omnipotente. Está revelando el código de Dios, la omnipotencia de Dios, los parámetros de Dios, lo que estamos enseñando en el día de ayer. ¿Lo viste? Tienen que ver, porque estamos hablando a la iglesia entendida que va a ser arrebatada. Tiene lugar en el cielo. ¿Cómo va a ser el lugar en el cielo? ¿Cómo funciona el cielo? ¿Qué reglamentos, qué parámetros hay en el cielo? ¿Qué formas hay en el cielo? ¿Cómo es la vida en el cielo? Y hablamos también del infierno, porque hay personas que no quieren obedecer la palabra, que no les importa, no les interesa. A alguien que odia a Dios, que no quiere nada de Dios, ¿cuánta familia nos dice eso? A mí eso no me importa. Ustedes son fanáticos, ustedes son locos, a mí no me interesa su Dios. Pues déjeme decirle que a los que no les interesa su Dios, también tienen un lugar donde no está Dios, un lugar donde Él no responde, un lugar donde no está su misericordia, donde no está su amor, sino su justicia, y se llama infierno. Allí van a estar esas personas, y entonces estamos enseñando cómo funciona el infierno, cuáles son los parámetros del infierno, cuáles son las formas del infierno, el carácter del infierno, todo eso lo estamos estudiando. Pero hoy, importantísimo, ya sé cuál es mi lugar en el cielo, ya sé cómo comportarme en el cielo, ya sé cómo es la disciplina en el cielo, cómo es la gloria, aleluya. Entonces ahora voy a aprender qué significa mi nombre y por qué es tan importante mi nombre en el cielo. Porque en la medida que yo, óigame bien, bendito es su santo nombre, en la medida en que yo haga lo que mi padre me dice y obedezca lo que mi padre me dice y sea fiel en lo que mi padre me dice, mi nombre resuena, tiene relevancia en el cielo, por ende tiene gloria. De ahí las coronas y de ahí las perlas que van a tener nuestras coronas. Aleluya. El nombre nuevo, acuérdese del libro de Apocalipsis capítulo 2, después del verso 20. Acuérdese de todo esto que estamos hablando. Nada está escrito porque sí en la palabra. Vas a llevar corona, vas a llevar vestiduras blancas, Apocalipsis capítulo 19, después del verso 4. ¿Por qué necesitamos vestiduras blancas? ¿Por qué necesitamos blanquearlas en la sangre de Yeshua Hamashia? Obediencia, fidelidad, sacrificio. ¿Por qué la corona? ¿Por qué la gloria de Dios? ¿Por qué necesitamos un nombre especial en el cielo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y te pondré un nombre nuevo, Apocalipsis capítulo 2, porque se necesita el nombre que portamos, pero el nombre al cual pertenecemos. Sigamos aquí. ¿Estamos aprendiendo? Cosa más maravillosa, la Torá, la Tanakh, y luego vamos a ir a los evangelios, aleluya. Repito, a Marcos capítulo 3, a Lucas capítulo 6, versículo 12, a Mateo capítulo 10, etcétera. Sigamos aquí. La tierra, no, repitamos el 11, perdón. Génesis 35, 11. También les dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Mire, su código, quién es Él, su presencia, su semejanza, quién es el todopoderoso, omnipotente. Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Imagínense eso. La tierra que te he dado, la tierra que le he dado a Abraham, a Isaac,
la daré a ti y a tu descendencia, después de ti le daré la tierra, a ti te daré la tierra, aleluya. Y se fue Dios del lugar en donde habían hablado con él. ¿Y qué sigue? Algo que realmente me parece extraordinario, doloroso más bien. Jacob hace una columna, nuestro Padre Eterno, erige señal en el lugar donde había hablado con él, lo honra, lo oliva con aceite, etcétera, y luego viene la muerte de su esposa. Después de que el Dios Todopoderoso se aparece a él, viene un dolor, una tribulación, un sufrimiento horrible para la vida de Jacob. Leamos. Venga conmigo, verso 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, Belén de Efrata, acuérdese, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto, o sea, fue calamitoso, dificultoso. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. La partera le dio fe, le impartió fe. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Escuche esto. Ella está muriendo, está expirando, y con el último estertor de su espíritu, ella lo llama Benoni. Pero dice la palabra que Jacob más tarde lo llamó Benjamín. ¿Y esto qué significa? Estamos hablando de los códigos secretos de los nombres. Esta mujer quería amamantar a su hijo, era su madre. Tuvo trabajo en el parto, fue un parto difícil. Estaban pasando por el desierto, no había médico allí. La partera le estaba ayudando, se está muriendo. Amaba a su esposo, a su otro hijo. Pero ¿sabe qué? El Señor decidió llevársela. Y en ese momento ella ve a su hijo, le dio dolor, le dio sufrimiento y le pone Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Imagínense la carga que iba a llevar este hombre, hijo de tristeza. ¿Cómo crees tú que se le va a levantar un niño huérfano y va a llevar sobre su lomo la carga de que mató a su mamá y que su mamá le puso por nombre hijo de tristeza? Hágame el bendito favor. Pero aquí lo terrible que estamos hablando es que Dios se les acababa de aparecer, nuestro Abacados, nuestro Señor y Salvador. Estaba hablando con él, lo ungió, lo bendijo, le prometió reinado y señorío. Se le muere la mujer, la esposa. Él tenía concubinas, tenía otras esposas, por supuesto, pero la que amaba a su esposa es una sola. La esposa es una sola, la primera. Los demás pueden decir lo que quieran. Y falsos apóstoles y profetas pueden decir, como lo están diciendo, que ya volvimos a la época de la Torá y ya tienen 7 esposas. Sin vergüenzas, eso no es así. Porque entonces se saltan el evangelio de Yeshua, el evangelio de la gracia. Y la gracia es que usted, pudiendo hacer cualquier clase de pecado, no lo haga por amor a Dios. Esto es el verdadero poder de Dios, el temor de Dios y el temor a Dios, que lo enseñé en el seminario anoche. Así que, mire qué cosa tan maravillosa, pero qué cosa tan dolorosa, amada familia. Pero Jacob, hombre sabio, lleno de nuestro Señor el Ruach HaKodesh, cambia su nombre y le pone Benjamín. ¿Y usted sabe qué significa ese nombre? La gloria es para nuestro Padre Celestial. Significa el hijo de mi mano derecha. Entonces, wow, sí, cuando yo leí esto me cayó fuerte. Porque para Jacob no era el hijo de la tristeza ni de su esposa, ni de él. Era el hijo de su mano derecha, de su amada, imagínense. Wow. Pido perdón que se me quebranta aquí la voz. Pero imagínense uno amando a su esposa, Dios nos guarde, ¿verdad? Oh, tremendo, perdóneme. Tremendo. Pero Jacob era un ungido del Señor, aleluya. Que ya nuestro Señor también le había cambiado su nombre. Nuestro Señor, Jacob significa el que suplanta. O sea, que realmente no es el que suplanta, sino el que forma parte de la cosa siguiente. O sea, el que presenta argumento. Ese es el que suplanta, el que presenta argumento, que fue lo que hizo él. Él solamente engañó a su padre, a Isaac, tú lo recuerdas, pero él no robó porque él compró sus derechos de primogenitura. Entonces, tenemos que aclarar esas cosas con base a la luz de la palabra, con base en la luz que nos da las escrituras.
que es el suplantador, se llamaba Jacob. Y Dios no puede tener ninguna persona que presenta argumento, ninguna persona que suplanta o que miente, entre otras cosas. Porque si tú recuerdas, ¡wow!, fue fuerte lo que vino después. Entonces, nuestro Padre Eterno le cambia su nombre a Israel, Padre de toda la genealogía. Y aquí él hace lo propio con su hijo Benoni, que le pone Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Bendito es su santo nombre. Ahora quiero hacer una concreción aquí y invitarte al libro de Lucas capítulo 6, verso 12. ¿Qué está ocurriendo aquí? Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre Eterno, nos está revelando el peso tan importante, la carga que tiene nuestro nombre. El nombre que nosotros portamos, pero también que tenemos que saber que en el nombre que portamos está la raíz del nombre verdadero, del nombre que Dios ha escrito en el libro de la vida. ¿Y por qué esto tan importante? Conociendo los códigos secretos, conocemos los atributos, conocemos los derechos herenciales, conocemos las bendiciones y la unción que trae nuestro nombre. Así que miremos cómo funciona esto. Ya lo dije en un principio, que nosotros tenemos que buscar la unicidad con nuestro Padre, buscar esa hambre y sed de justicia, buscar su compañía. A veces necesitamos de su mano, de su caricia, pero eso no se logra sino a través de la oración. Versículo 12 dice la palabra del Eterno. En aquellos días, él, estaba refiriéndose a Yeshua Hamashiach, fue al monte a orar. Óigame, escuche esto. Y pasó la noche orando a Dios, a nuestro Padre Eterno. ¿Tú tienes proyectos? ¿Tú tienes cargas? ¿Tú tienes necesidades, tribulaciones, sufrimientos, lo que sea? Pasa una buena noche, una vigilia. La vigilia es completa, adorando, pidiendo, clamando, gimiendo, o como en mi caso, yo chillo mucho delante del Señor, porque como yo no puedo hacer nada, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues chillar, lloro, y el que llora se desahoga, ¿sí o no? Si sufre, ¿por qué no llora? Y si llora, pues descansa. Eso es lo que yo hago en la presencia del Señor. Y me levanto transformado, bañado por su gloria, y con un descanso que aunque no tenga con qué pagar, a veces no hay con qué pagar nómina, con qué pagar empleado. Yo no me preocupo, yo digo, Señor, tú proveerás, porque soy en es de la Torah. Porque Él dice, bendito serás tú, bendito tu vientre, bendita tu cama, bendita tu alacena, bendito tu lagar, bendito el lugar donde tú estés, bendito serás en el entrar, bendito en el salir, bendito en la ciudad, bendito en el campo, y todo el que es bendito es bienaventurado, o sea, es doblemente feliz y bendecido. Y de algún lado, dice la palabra en Filipenses 4:13, ya lo dije, que Él, todo lo podemos en Él. Y lo que quiere decir esa palabra es que se estira, que alcanza, que complace, que es beneplácita, que se alarga. Bueno, ya les enseñé esto también en otro seminario hace como 3 o 4 seminarios anteriores. ¿Qué ocurre, amada familia? Si tú estás con el Señor, no importa por lo que estés pasando, solo pasa momentos con Él. Perdona mi pasión, que no quiero gritar, pero es para llamar la atención a tu espíritu. Y entonces tu nombre será cambiado por bendición, por Israel. A eso quiero llegar. Mire esto, pasó toda la noche orando, porque iba a ser algo muy importante. ¿Qué iba a hacer nuestro Señor y Salvador? Escoger sus amigos y sus compañeros. Y yo le voy a decir, esto es realmente maravilloso. ¿Por qué nuestro Señor le cambió el nombre a sus discípulos? Lea conmigo, por favor. Verso 12 nuevamente. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Cuando tú vas a las concordancias, a Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, a Marcos capítulo 3, versículo 13, tú ves cómo los escoge. ¿Y qué escoge de ellos? Aleluya. Escoge a personas comunes y corrientes. Escuche, pecadores, pecadores y otros pescadores de pecados. Pescadores de pecados y los hizo pescadores de hombres. Esto está hermoso, aleluya. Yo no quiero dejar de predicarle la gloria al Señor porque me permite este privilegio. Hombres comunes y corrientes, entre los que eran obreros, pescadores, cobradores de impuestos, o sea, publicanos. Mejor dicho, gente bien, bien especial, aleluya. Un círculo de personas X y lo convierte en un círculo de personas íntimas. Escúcheme.
los convierte en estudiantes del Evangelio de Jesús. Y escuche, esto es realmente hermoso. Nosotros conocemos cuando hablamos de discípulos, pero realmente se nos olvida una parte importante de esa historia de los discípulos. Y es que esta palabra discípulos viene del hebreo talmadín. Eso significa discípulos. Pero la raíz es al-medeo, o sea, que significa estudiar, o estudioso, o estudiando. Escuche esto. Esto me rompe la cabeza. Puso a los discípulos por encima de los estudiantes de la Torá. Por ejemplo, recordamos al apóstol Pablo, que era fariseo en la escuela Gamaliel, etcétera. Y resulta que estas personas eran apartadas para estudiar, pero los discípulos se apartaron con su maestro. ¿Y cuánto tiempo se apartaron? 24/7. En cambio, los que estudiaban en las escuelas fariseicas, ¿sí? O de los saduceos, ellos tenían un horario de estudio de 8 a 2, de 2 a 5, etcétera, según las leyes ortodoxas, las oraciones, etcétera. Pero no, en este caso los discípulos estuvieron con nuestro Señor 24/7. O sea, los volvió un círculo de estudiantes íntimo, de amigos, de personas que estaban con él, repito, 24/7 para estudiar, solamente para estudiar. Y él les proveyó, él les proveía y dijo que les proveerá. Bendito es su santo nombre. ¿Cuántos damos gloria al Eterno? Y los discípulos a su vez no lo llamaron Mashiach. Escúcheme, lo llamaban Rabí. Porque todos sabemos que el Mesías, Mashiach, es el Salvador. Ellos no lo llamaban un Salvador, ellos lo llamaron Rabí, que significa mi maestro. ¿Y por qué? Repito, porque él los escogió para hacer un círculo personal. Pero luego, punto seguido, ¿qué hace nuestro Señor y Salvador con ellos? Les cambió el nombre a todos y a cada uno de ellos. ¿Con qué objeto? Con el objeto que tuvieran un código. Porque si cogemos los nombres de ellos en el hebreo original y sumamos los nombres, cada letra tiene un valor numérico, se llama gematría, ahí dice quiénes son ellos. Aleluya. ¿Para qué? Para que cumplieran el objeto, la función para lo cual él los había llamado. Un datico ahí. Si tú notas y haces el estudio, la sumatoria mejor, del nombre de Judas Iscariote, vas a aprender algo realmente maravilloso. Se lo dejo ahí. Bendito es su santo nombre. Vivir como un discípulo no es una casualidad, es una condición espiritual codificada, repito, desde el reino de los cielos. Porque su vida cambió de ser pescadores, pescadores de pecados, de ser publicanos, de ser obreros, de ser personas normales, a ser unas personas estudiosas de Jesús, de Yeshua, de la Torá, la explicación. Yeshua vino a comprobar la Torá y vino a revelar la Torá y el cumplimiento de la Torá. Imagínense qué cosa tan maravillosa. Eran unos hombres devotos a él, aleluya. Unos hombres entregados a él de tal suerte que el mismo Pedro le dijo, Señor, va aún a la muerte, iré. Y fue. En un principio no, pero lo entendió. Ellos sabían que tenían que dar su vida por él, y eso lo vemos después del capítulo 20 del libro de Hechos con el apóstol Pablo. Bueno, y podría dar muchos más ejemplos, pero ¿qué quiero terminar diciendo, amada familia? Estas personas que estudiaban constantemente la palabra nos dejaron una enseñanza antes de ser apóstoles. Y es que sin el estudio de las Escrituras no se puede llegar al conocimiento de Dios. Sin el estudio de estos códigos, sin la obediencia, sin la fidelidad, sin el aprendizaje que se da aquí en la iglesia, es totalmente imposible. Otra cosa que imposibilita el aprendizaje es la falta, repito, de comunidad, de necesidad de Dios. No puedo entender cómo las personas viven toda una vida apartados de Dios y negándolo. Por eso es que tienen problemas familiares, problemas económicos, muertes, cárceles, enfermedades, de todo.
comienza su infierno aquí. Mientras que nosotros los cristianos genuinos, los que nos apartamos para Él, los talmadín de Él, sí, vivimos Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos, Él ya juzgó al mundo, venceremos al mundo, como Él lo hizo, aleluya, Juan 14:2. Entonces, ¿qué pasa, amada familia? No importan las circunstancias, no importa el momento por el cual estemos sufriendo, pasando, tribulando, pero quiere decir esto que todo lo podemos caminando con Él, en la compañía de Él, en el abrazo de Él, sirviéndole a Él, todo es posible, aleluya. Gracias, profeta Gracielita. Amada familia, llegó el momento, de verdad, como dice el libro de Hebreos 10:25, de congregarnos genuinamente, de congregarnos cada vez que hay santa convocatoria, porque estos discípulos, ay no, Señor, solo en Shabbat, no, solo en Shabbat no. No, el lunes no, Señor, no hay. El lunes también. Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y Shabbat, y sábado, y domingo, y todos los días que hay santa convocatoria. Porque la pregunta aquí es, ¿quieres sí o no ser bendecido? La pregunta. La segunda pregunta, ¿quieres sí o no ir al cielo? Y la tercera pregunta, ¿eres realmente aquel cristiano que se convirtió al Señor? Porque cuando uno realmente se convierte necesita la palabra, necesita la iglesia, necesita la congregación y necesita demostrarle a Dios de lo que Él le da, que no nos da, como aquí los santos que tenemos en la iglesia, el camino es Cristo, la gran mayoría, no les da tacañería dar el diezmo. Ay, que eso es del Antiguo Testamento. ¿Dónde? Si Abraham dio los diezmos, eso está ahí en Génesis capítulo 10, después del verso 20. Si en Hebreos capítulo 7 se hace referencia a que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, llamado Melquisedec, ahí en Génesis capítulo 10, fue el que recibió el diezmo y fue el que bendijo como hermano mayor, bendijo al menor. Entonces, ¿cuáles son las excusas? Y en Mateo 23 no lo dice, y en Lucas capítulo 11 no habla del diezmo, y en Lucas capítulo 16 también, y en Mateo 23 repito, y etcétera, y puedo darles muchas citas. Resulta que en el libro de Efesios capítulo 5 verso 2 se revela a nuestro Señor como el diezmo, la ofrenda, el olor fragante, el sacrificio. Y entonces tacañín, digo, el que habla en contra de los diezmos no es fidelidad. ¿Cómo le demuestra a Dios que le amas? En el cielo no necesita dinero, porque allá las calles son hechas de oro, que es lo más bagatela que hay en el cielo. Imagínense. Pero Él sí quiere, como dice en Deuteronomio capítulo 12 y Deuteronomio capítulo 14, saber de qué tú estás hecho en esa materia, en ese sentido. En Lucas capítulo 21 habla la palabra de Dios que hay una viuda muy pobre, lo dio todo. Y es que si vamos a ser bien teológicos, bien apologéticos, entonces encontramos que en el Nuevo Testamento, después de Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5, ellos lo daban todo. Ellos no diezmaban, amada familia. Por eso es que el Señor mató a Ananías y a Zafira, porque mintieron, porque habían quedado en el Nuevo Testamento, en la gracia, en que no iban a dar ofrenda ni diezmo, sino que lo iban a dar todo. Y se ponen a decirle mentiras al Espíritu Santo, y dice el apóstol Pedro, no me mentiste a mí ni a la iglesia, mentiste al Espíritu Santo. Y ahora mismo, mire los que están entrando, ellos te llevarán porque ya, como el muñequito ese de los memes de WhatsApp, y entra la esposa, ay, lo mismo, no amados. Ser gratos con el Señor, ser fieles, usar el abecedario del cielo, obedece, obediencia, fidelidad, porque en el matrimonio no hay adulterio, no hay fornicación. No puede haber fornicación porque la fornicación es entre solteros, el adulterio solamente es entre casados. Por eso no hay divorcio, Mateo 19 lo han entendido mal. Se puede dejar la esposa salvo en caso de fornicación, o sea, en la primera relación sexual se dio cuenta que la niña no era virgen, le dijo mentiras, había fornicado antes, era la única excusa. Pero si eyaculó, si estuvo con ella, ya lo siento, bebé, asuma su responsabilidad. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera roca. Entonces, amada familia, yo creo que hemos llegado al entendimiento. Es muy importante ser fieles con el Señor en todas las áreas, se llama integridad. Es momento en que nuestro Padre nos revele nuestro nombre celestial. Pero eso no se va a lograr si nosotros no nos arrodillamos a orar, no venimos a la iglesia a aprender semejantes cosas tan profundas que estamos enseñando. Yo los reto. Busquen estas escrituras, busquen estas enseñanzas. El Señor nos las está revelando aquí a la iglesia del Camino es Cristo, la gloria y la honra es para el Señor.
porque estamos preparando la iglesia, este remanente, para la parucia real, para el arrebatamiento, para el arpazo. Vamos a orar, amada familia. Mañana tenemos 2 servicios. Mañana 2 servicios, 8 de la mañana y 10:15. Comencemos a demostrarle al Padre que sí nos queremos ir para el cielo. Comencemos obedeciendo, esforzándonos, siendo fieles, siendo íntegros, y aquí los espero en la iglesia a las 8 y a las 10:30 de la mañana. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Qué privilegio, Señor, qué banquete el que nos has dado hoy, Señor. Qué rico, Señor, poder compartir esta hermosa palabra contigo. Que tú nos la reveles, Padre. Oro por tus siervos que nos ven, Señor. Oro por tus siervos, Padre amado, que están pendientes de ti, Padre amado. Oro por la pastora Blanquita García allá en Miami, Señor. Concede las peticiones de su corazón. Padre, bendícela económicamente. Ese milagro financiero, como ha venido los otros milagros, Señor, venga sobre la vida de la pastora Blanquita García en Miami. Asimismo te pido esa unción sobre la pastora Rosita, la pastora Alce Giraldo, allí en la iglesia El Camino es Cristo, allí en el Líbano, Tolima, Padre. Destruye toda brujería, hechicería, maldición, ruina, pobreza, oraciones contrarias, entierros, conjuros, maleficios, Señor, que quieran venir en contra de ellas. Y gracias por tu respaldo, Señor, por esta cobertura que pones sobre tus hijas en el nombre de Jesús. Oro también por la vida del pastor Plinio Orejuela, Señor, en la iglesia El Camino es Cristo, allí en Chocó. Bendícelo, guárdalo, Señor. Te doy gracias por la vida de María de Jesús Pachón, tremenda mujer de Dios, Padre, tremendo testimonio en la iglesia. Bendice, Señor, a Israel Rincón, Padre. Mira, Padre, la vida de tu hijo Fernando Rueda, Señor, bendícelo de manera rica y sobrenatural, tu siervo, Señor. Gracias, Padre amado. Mira la pastora María Olga Ravelo, Señor, el pastor Gonzalo Soler, bendíceles en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Señor. Mira a tu hija Sara Peregrini, Señor, allí en Argentina. Bendice a Sara Peregrini, bendice, Señor, a la pastor Reinel, al pastor Reynoso, Señor, allí en Argentina. Bendíceles, Padre, estas familias tan lindas, Señor, bendíceles. Bendice a Cecilia Villamil, tu hija fiel, Señor. Bendice a la profeta Esther Valencia, Señor. Bendice a Sandra Rocío Acosta, a Paulita García, Señor. A Aura Tibasosa, Señor. A Normita Ceballos. Mira al pastor Miguel Camacho, tu siervo, Señor, levántalo, úngelo, bendícelo, prospéralo, Señor. Mira a tu hijo David Arenga, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Padre, los que no alcanzo a nombrar, porque son muchos, Padre, que aparecen, pero yo no tengo contacto, no tengo sus nombres en este momento. Todos los que nos ven, Señor. Padre, mira a tu hija Sonia allí en España. Señor, revélate a ella, dale justicia, Señor. Mira a José Salazar Nájera en México, Señor. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. También te ruego por Colombia, Señor. Saca a la luz toda la porqueriza de este gobierno, Señor. Mira, Padre, no permitas que atenten contra tus hijos, los más pobres. Padre, saca a la luz todo contubernio que hacen en secreto, en privado. Saca a la luz los audios, los videos, Padre, los documentos, Padre. Haz justicia en este gobierno, Padre. Reprende toda obra del maligno, Señor, y no permitas, Padre, que siga avanzando esta inmundicia en contra de los más pobres en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Págale conforme a sus obras a Gustavo Petro Rego, Señor, a todos sus sátrapas, Padre, a todos estos ministros, a todas estas personas que han sido delincuentes, a todas estas personas que hacen lo malo en el gobierno, y no permitas que se roben el dinero, los impuestos. Cúbrelo con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. No permitas que se roben, Señor, el erario público en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Envía ángeles gigantes de guerra con espadas de fuego a que lo cuiden. Y bendice Colombia, Padre. Bendice a tus pastores genuinos. Bendice a tus siervos que oramos. Bendice, Padre, a tus verdaderos hijos y levántalos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amada familia, repito, mañana 2 servicios, 8 de la mañana y 10:15. Ahí arrancamos a las 10:30 palabra. Les amamos, les bendecimos. Feliz día, Shabbat, Shalom. Que nuestro Padre eterno los atropelle de bendiciones. Hasta mañana.